Muy bien, vamos a ver el día de hoy o continuar el tema de qué sucede en la geometría de Schwarzschild que estamos pues de alguna forma introduciendo y queriendo ver sus propiedades. Entonces todo comienza con esta métrica. En realidad pues esta ya soluciona las ecuaciones de Einstein, es una solución en vacío que tiene simetría esférica y que resulta que pues que es la única solución con simetría esférica en vacío con algo que esté generando ese tipo de geometría, ¿no? Y entonces estos son los símbolos de Christoffel distintos de cero y obviamente los relacionados por simetría, como este caso, que son dos en realidad. Estos se van a sustituir en la ecuación geodésica y vamos a ver algunas propiedades tales como la cuestión de conservaciones y su conexión con el caso newtoniano. Son dos cosas que nos interesan. Que además, si hiciéramos las cosas nada más así a la brava, digamos, lo que tendríamos es que estarían resultando, pues precisamente, eh, las trayectorias en las que se mueven las partículas cuando tienen ciertas propiedades o cuando tienen ciertas condiciones iniciales. Es decir, son las ecuaciones a solucionar en principio, la ecuación geodésica. Y entonces, cuando sustituimos esto no lo vamos a hacer, simplemente es directamente ir a sustituir esos símbolos en este pedazo. Por ejemplo, para la componente 0 sería la segunda derivada con respecto al tiempo respecto a tau, queda este término. Hay un término que es gamma 001 y el otro es gamma 002. Lo sustituimos a partir de, perdón, y gamma 001 y gamma 010. Entonces eso da dos veces y eso queda directo este término. Esta ecuación es la segunda, es decir, es para la componente x1, que sabemos que es r, pero la realidad es que esta está más complicada y no es nada más por sacar la vuelta, sino que nos interesan ciertas cosas en las que no aparece, entonces vamos a deshacernos de ella. Esta sí lo vamos a reescribir, pero lo voy a reescribir en términos de lo que sería en términos de tiempo propio, tal como, o no del tiempo propio necesariamente, entonces la voy a reescribir así como debería, como nos interesa por un momento, no haciendo énfasis tanto en la idea del tiempo propio, porque estas ecuaciones incluso van a seguir siendo válidas en el caso de trayectorias de luz. Y entonces la idea de tiempo propio para el caso de la luz, como hemos mencionado, no tiene tanto sentido. Voy a ver si resulta correcto esto. Fíjense que esta ecuación se podría poner poniendo g igual a 1 y c igual a 1 de nuevo. Voy a aislar uno de los r de aquí. Esta cantidad está a la menos 1, entonces te queda como r menos 2m. Y voy a poner este primero. Esto es dt en d lambda, donde lambda está jugando el papel del tau de aquí. Para partículas masivas simplemente siempre se puede dejar. Y esto es de r en d lambda, el otro factor que nos faltaba. Es este. Y ya nos quedamos con esta ecuación. Esta ecuación no la voy a tocar por un momento, nos va a interesar esta última. Es decir, nos vamos a fijar en esas dos en especial por el momento, ¿no? En la primera y en la última. Porque la última implica algo bastante directo también. De hecho, las dos implican algo bastante directo, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí es la segunda derivada de phi, que es la coordenada. Recuerden que la manera en que tenemos asignados x0, x1 y x2 y x3 respectivamente son tiempo, r, t y phi. Entonces esto son el equivalente a lo que son las xmu, podríamos decir así directo. Entonces esta es la segunda derivada con respecto a lambda. Estoy reescribiendo, recuerden nada más. Más 2 sobre r, x1 punto, en realidad significa la derivada de r con respecto a lambda. Entonces esto sería 2 sobre r, la derivada de r con respecto a lambda, y x3 punto es la derivada de phi con respecto a lambda. Y aquí voy a dejarlo como dos veces
Y la cotangente es coseno entre seno. Así es como lo pone Carroll, de hecho. Y las últimas es teta 2 punto, que en este caso significa la derivada de teta con respecto a lambda. Y por último, d phi en d lambda. Es decir, lo que hemos tomado de la ecuación geodésica es la componente 0 y la componente 3. Y con esa nos vamos a quedar por un momento. Fíjense en esta última, de hecho esta seguramente aparece algo trivial porque en el caso de esta última ecuación podemos reescribir estas dos ecuaciones. Vamos a hacerlo en un momento, déjenme, mejor las voy a copiar. ¿Sí? Vamos a ver si copia. Tengo que acostumbrar a esta manera, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarlas así. Voy a moverlas para acá un momentito para que veamos lo que pasa con ellas dos. Vamos a ver si se alcanza a ver bien con este color. Bueno, resulta que ambas implican una cantidad conservada porque vamos viendo cómo esta de abajo tal vez sea la más sencilla porque a fin de cuentas podríamos multiplicar toda la ecuación por r seno de teta. Vamos a ver si funciona así. R seno de teta o r cuadrada. Parece más útil r cuadrada. Vamos a multiplicar r cuadrada seno cuadrado de teta, así. Entonces esta ecuación se va a convertir, no sé si es más conveniente borrar, pero vamos a dejarlo así. R cuadrada seno cuadrado de teta. Vamos a hacerlo en ella misma. Es decir, bueno, voy a dejar así. R cuadrada seno cuadrado de teta, que me tiembla la mano. Según derivada de phi. Aquí sí voy a volver a la notación que estaba usando, en este caso Ofelia. Aquí lo voy a llamar phi 2 puntos, pero el punto significa derivación con respecto a lambda, el parámetro afín. Y lo va a hacer más, eso va a significar el punto, el 2 puntos en cada caso. Después, vaya. Bueno, tengo un poquito de paciencia. Vamos a ver aquí. Más, de aquí se va a cancelar solamente un r, no hay otra cancelación, entonces va a quedar 2r seno cuadrado de teta. Y aquí quedó r punto y phi punto para batallar un poquito menos con los puntos. Y acá se canceló solamente uno de los seno, entonces aparece más 2 veces r cuadrada seno de teta coseno de phi. Bien. A ver, quisiera moverlo a la derecha, pero no puedo. Entonces lo voy a hacer un poquito más chico nada más. Y a ver si se alcanza a ver bien, esperemos. Entonces aquí era 2r cuadrada seno de teta por el coseno de teta. Es este pedacito. Y aquí queda teta punto y phi punto igual a 0. Entonces en esta, en realidad, el hecho de que aparezca un 2 aquí, se nota que o podría ser muy visible o no sé qué tanto, que eso es una derivada total. Es decir, esto es... mira si puedo. Muy bien. Es decir, esta última ecuación se pudo haber escrito de la siguiente manera, ¿no? Como la derivada con respecto a lambda de... lo dice el primer término, lo dicta, ¿no? Porque esto es r cuadrada seno cuadrado de teta. Y esto sería phi punto.
Entonces, si derivas con respecto a lambda este último factor, pues queda este. Si se deriva con respecto a lambda este segundo factor, queda este último. Porque sale el 2 seno de teta coseno de teta. Y el r cuadrada aquí ya aparece. Y por último, la deriva con respecto a lambda de r cuadrada da 2r. Y todo lo demás quedó 2r por r punto, ¿no? En este caso también había quedado en el otro factor 2 seno de teta coseno de teta, pero además teta punto. Entonces esta ecuación es exactamente lo mismo que esto. Y recordarán de mecánica clásica, de sus clases de mecánica clásica, que esto recibía cierto nombre, ¿no? Directamente. O sea, es decir, la interpretación aquí, recuerden que aquí lo que estamos hablando es de una geometría que tiene simetría esférica. Entonces, en el caso de mecánica clásica, esto se relacionaba con el momento angular directamente. Tal vez cuando le ponías un m aquí. Por ejemplo, en el caso de... por cierto, ¿qué es esto? En coordenadas esféricas nosotros sabemos que es el ρ. ρ es igual a r seno de teta. De tal manera que si nos situamos en una esferita y nos ponemos a cierto ángulo teta, por ejemplo, lo que está diciendo es que esta es la cantidad que estás tomando para este pedazo de conservación. Y lo que quiere decir eso básicamente es que la cantidad que se está conservando aquí deberíamos llamarle LZ. En realidad aquí podríamos decir que esto es LZ por unidad de masa, o sobre mu en el caso cuando se analiza el problema de los dos cuerpos de Newton, por ejemplo. El asunto es que nosotros le vamos a llamar esta cantidad L, y esto justifica en parte también que no necesitemos hacer uso de la segunda ecuación que vimos aquí, porque básicamente lo que te está diciendo es que el movimiento va a ser en un plano. ¿Por qué? Dada la simetría esférica, el hecho de que phi sea alrededor del eje z no tiene nada especial, porque, o sea el ángulo que se está escogiendo alrededor del eje z en el plano XY no tiene nada especial, porque podríamos haber elegido cualquiera de los otros dos ejes o cualquier otra inclinación de eje para determinar que esto va a ser una cantidad conservada. Y entonces lo que está diciendo es que esto va a ser un movimiento en un plano, lo que implique este tipo de situación geométrica, ¿no? Que es como la geometrización de la gravedad. Es una manera de verlo. Entonces básicamente es simplemente la idea de pensar que si existe una fuente que vamos a pensar puntual por un momento, aunque no lo sea, o con simetría esférica, pues, para no estar diciendo tanto esas palabras, entonces lo que va a estar diciendo es algo casi un poco obvio, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que si tú tienes una fuente radial o que está trayendo radialmente algo, y si esto tiene cierto momento angular, el movimiento que va a causar va a ser un movimiento siempre en un plano. Y es decir, lo que quiere decir es que si algo viene con cierta condición inicial, no es que esto vaya a volar por acá como loquito, ¿no? O sea, no es posible, porque como es una fuerza central, se va a dirigir hacia ella, y eso va a inducir siempre un plano en el que se mueva esto. Y eso es simplemente lo que dice la conservación de momento angular. Y se ve explícitamente, en términos puramente geométricos, a través de esta pues, geometría de Schwarzschild, que también tiene que ver con lo simétricamente esférico. Entonces esa cantidad la vamos a llamar L nosotros. Es algo que pues ya hemos usado muchas veces en mecánica clásica, y así lo vamos a usar tal cual. Pero también lo que implica es que podríamos situar nuestra situación en un plano con un teta igual a pi sobre 2. Eso también se hace constantemente en mecánica clásica. Entonces lo que vamos a decir aquí es que esto implica que podemos situar teta igual a pi sobre 2 para pensar en que es en el plano XY donde estamos pensando los movimientos, lo cual ya simplifica el problema bastante, ¿no? En particular en esa segunda ecuación, teta 2 puntos pues va a ser igual a 0, y es irrelevante esa ecuación para x2. Ahora veamos qué sucede con esto de aquí, ¿no? Este de acá, la manera de
vemos que esto también parece ser una derivada total, pero en este caso vamos a multiplicar por déjame ver por qué sería bueno ahí. Por ese factor que aparece allí, por... Ay, estamos poniendo mal aquí otra vez. Estamos tratando de hacer lo mismo que en la de abajo. Parece que ya... Ay, espera. No, muy mal. Entonces aquí vamos a probar. Vamos a ver si funciona con esto de aquí. No. Ay, no sé por qué no lo guarda. Vamos. Entonces, si multiplicamos por esto, queda 2m sobre r. La derivada de esto pues daría 1. Entonces, tal vez sería más útil por 1 menos 2m sobre r, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver si así funciona. Entonces, vamos a pensar en aquella versión en la que teníamos el r cuadrada. Vamos que estoy batallando con esto, este detallito. Ok, a ver. Muy mal. Bien, bueno. Entonces, vamos a multiplicar por 1 menos 2m sobre r. Este factor de acá pues quedó igual. Y de aquí lo que decíamos es que este lo vamos a reescribir como vamos a extraer de aquí r y queda 1 menos 2m sobre r, que es el factor que estamos sacando. Entonces esta ecuación quedaría como 1 menos 2m sobre r multiplicado por, aquí sí lo voy a llamar de nuevo entonces t2 puntos, y aquí quedó como más 2 sobre mr cuadrada, y aquí quedó t punto y quedó r punto igual a 0. Fíjense, convénzanse de si es cierto en primer lugar o no, porque básicamente de aquí sacamos un r y este pedacito quedó como r cuadrada, pero aquí lo que quedó en su lugar es 2m sobre r, que es el factor que pasamos al lado izquierdo. Gracias a eso aparece el r cuadrado. Entonces, si fijan, está fácil de ver que sí es así. Y ahora vean si tiene sentido esto que vamos a poner aquí, que es el hecho de que esto se podría escribir entonces como la derivada con respecto a lambda. A ver si no he hecho una mentira por aquí. De este factor, que es 1 menos 2m sobre r, que multiplica a t punto. Y esto sería igual a 0. Fíjense que es similar a lo de abajo, pero en este caso, si hacemos la derivada con respecto a lambda de este primer factor, es un positivo de 2m sobre r cuadrada, justamente lo que está aquí, multiplicado por r punto. Y este t punto aquí está, es decir, la derivada de este factor nos da primero esto. Después, la derivada con respecto a este, gracias a la regla de Leibniz de la suma de productos, pues es simplemente t2 puntos multiplicado por eso. Entonces lo que vemos es que ahora tenemos una cantidad que es conservada y a este le vamos a llamar, voy a llamar e cuadrada, nada más para decir que es positivo. Entonces vamos a definir esto de adentro como una constante, así justo como hicimos esto llamándolo un L constante. Entonces lo que tenemos son dos ecuaciones, ¿no? Las voy a reescribir aquí.
nos quedó que 1 menos 2m sobre r multiplicado por t punto es una cantidad que vamos a llamar e cuadrada. Después vamos a ver con qué lo asociamos eso. Y la otra, a ver si obtuve, bueno, tengo la memoria suficiente, era r cuadrada seno cuadrado de teta, que era el rho cuadrado, por phi punto, y dijimos que esto le íbamos a llamar L, y ya indujo a que teta sea igual a pi sobre 2. Entonces ya tenemos estas dos relaciones de estas de aquí. Lo primero que me gustaría hacer énfasis, y vamos a devolvernos a la idea después, es que podríamos haber evitado el uso de las ecuaciones geodésicas en principio. O sea, queremos ver qué es lo que nos da, pero sí las podemos usar o no, dependiendo de qué tanta práctica tengamos para ciertas cosas. Entonces, podríamos haber utilizado vectores de Keeling. Pero por ahorita vamos a no... solo lo que quiero hacer énfasis es que habíamos llegado a la conclusión de lo siguiente, ¿no? De que la ecuación geodésica, que también la podemos escribir de esta manera, es exactamente lo mismo que la ecuación geodésica que escribimos antes, y que es el equivalente a decir como que el vector de velocidad sea igual a 0 definido con una derivada un poquito distinta a la que acostumbramos para utilizar regla de la cadena. Es decir, en lugar de nada más tener derivada con respecto a tau de u mu igual a 0 para decir esto, utilizamos algo que le llamamos una cosa definida de esta manera, igual a 0. El asunto es que teníamos, creo que esto lo ponemos después, pero básicamente tiene que ver con que si existe una coordenada de la que no dependa la métrica, es decir, si este induce que la derivada con respecto a esa coordenada, derivada parcial, no derivada covariante, porque la derivada covariante siempre va a ser 0, si esto induce esto, que se llama una isometría, va a implicar la conservación de las componentes con índice abajo de esto a lo largo del tiempo, por ejemplo. Bueno, no sé por qué no me detecta bien esto. Pero entonces, una de las maneras obviamente esto es lo mismo también que decir que el u con el índice abajo. Hay una relación concreta con lo que se llama vector de Keeling que no la hemos mencionado, así es que esta la vamos a dejar un poquito para después, para todas esas discusiones. Pero básicamente, como aquí podemos poner masa o no, y como esto va a ser válido también para luz, entonces en ocasiones nos interesa decir más bien que la componente, si en esas coordenadas observaste eso, que es ser muy, pues es pedir mucho a veces, ¿no? Pero el asunto es que podríamos decirlo para el vector u. Entonces una manera de decirlo es que el u con índice abajo es igual a una constante. También va a ser el p sigma, podríamos decir lo mismo, ¿no? Va a ser una constante pero con índice abajo. ¿Y de qué no depende explícitamente en estas coordenadas? Pues de la coordenada 0 no depende nuestra asunción original. Es decir, aquí no depende de la t y no depende de la phi. Son dos isometrías distintas. Entonces esas dos isometrías generan estas dos conservaciones directamente. Y lo voy a poner aquí en esta siguiente, porque por ejemplo, ¿cómo hacemos el cálculo de u? Lo voy a hacer aquí por la izquierda, a ver cómo me deja esto, porque no estoy bateando un montón para que me haga caso. Por ejemplo, el u0 dice que es igual a una constante, pero en realidad este es g00 por u0. De acuerdo a lo que estaba allá, que era g00 es menos 1,
menos 1 menos 2m sobre r multiplicado por u0, que es este punto. Y ya está. Simplemente basta con que renombremos la constante. Quiere decir que esta constante podría ser negativa en el contexto que yo estoy pidiendo que e cuadrada sea positivo. Y ya está. O sea, en dos patadas se hacía con el argumento este de isometría. Y lo mismo para el caso del u-phi, es decir, el u3, que es g33, multiplicado por u3. u3 es la derivada de phi con respecto a tau, es decir, es el que aparece como phi punto. Pero g33 es r cuadrada seno cuadrado de teta. Y creo que ya queda claro, ¿no? Aunque no me deje escribir bien esto. R cuadrada seno cuadrado de teta. Phi punto también es una constante. Entonces este de acá, ese era el otro argumento que se puede usar, ¿no? Pero ya lo usamos a través de las ecuaciones geodésicas. Y entonces hay que fijarnos en que hay otro asunto. Es decir, esto nos ayuda como a linealizar las ecuaciones, porque fíjense que simplemente esto es como cuando en Lagrange, en mecánica lagrangiana, trabajas tus constantes de movimiento, ¿no? Por ejemplo, si una coordenada es ignorable, la derivada del lagrangiano con respecto a la coordenada es igual a 0, y por lo tanto la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a q punto es igual a una constante, o que p es una constante. Es exactamente lo mismo que esto. ¿Y qué es lo que haces ahí? Que no necesitas irte a desarrollar la ecuación y ver que es una ecuación de segundo orden, sino que ya la tienes como una ecuación de primer orden a nivel de operadores diferenciales. Entonces eso es más fácil de solucionar porque ya tienes básicamente una constante de integración. Pero aquí todavía podemos usar más para trabajar con esto, ¿no? Y acuérdense que ya estamos poniendo teta igual a pi sobre 2. O podemos dejarlo, ¿no? Entonces, si lo quitamos de una vez, el asunto, habíamos dicho que teta igual a pi sobre 2 va a implicar entonces, para este caso, que simplemente también podemos expresar esto como L cuadrada. No, L. L sí puede ser positivo o negativo, porque phi punto puede ser en un sentido o en otro, que existan las rotaciones momentáneas con respecto al origen. Entonces tenemos que esto va a ser L es R cuadrada phi punto, así de simple. Y eso nos... Y todavía hay otra cosa que podemos pensar un poco como si fuera una restricción, porque está sujeto a la normalización que tengamos. Es decir, de acá mismo, el ds cuadrada es... Recuerden que para cosas que tenga sentido el tiempo sería menos c cuadrada de tau cuadrado, o si no, lo asocias directo, o si no, o igual a 0 directamente. Si tiene sentido que sea el tiempo, por ejemplo, estamos hablando de cosas conectadas causalmente. Esto es decir, esto es tipo time-like o tiempo semejante, y esto sería tipo luz o null, le llamamos. Entonces son las dos posibilidades, y eso tiene que ver con algo que también ya hemos visto bastante, que u mu es igual a menos 1 o igual a 0. Y es lo mismo, ¿no? Para tipo null es menos 1, esto es u mu es igual a menos 1, o esto es igual a 0. Entonces lo voy a usar directamente para este caso. Lo voy a reescribir allá en este pedazo que estamos viendo aquí. Entonces estos son, podríamos decir, sujetos a... Digamos que por un momento pensamos en la normalización u mu igual a menos 1, y vamos a llevar track de qué es lo que... de dónde sería el 0 en caso del tipo luz. Porque ambos son importantes, ¿no? Ambos se usan mucho. Por ejemplo, para el caso u mu igual a menos 1, que es de cosas tipo tiempo, o partículas con masa, pues, eso se usa para pensar tal vez en qué modifica en la trayectoria de Mercurio, por ejemplo. Y el caso tipo luz lo puedes usar para ver un ángulo rasante
de una estrella vista a través de un eclipse, por ejemplo. Entonces ambos son útiles. Entonces, sujetos a la condición de que menos 1 menos 2m sobre r por dt cuadrado, recuerden que en realidad dt cuadrado significa, como era por dt cuadrada, ahora vamos a normalizar con t punto cuadrado. Es decir, fíjense que en realidad lo que estoy haciendo es dividir esta ecuación entre el tiempo propio. Y acuérdense que c es igual a 1 y que estamos diciendo esta igualdad. Entonces, si hacemos esto igual a 1, y si dividimos entre d tau cuadrado, esto se convierte en los puntos que estamos definiendo básicamente. Entonces, esto es más r punto cuadrada sobre 1 menos 2m sobre r. Y luego más, nada más fíjense en lo siguiente, que aquí como θ igual a pi sobre 2, pues no lo vamos a poner de momento. Y aquí vamos a hacer esto igual a 1. Entonces el último término se convirtió simplemente en r cuadrada phi punto cuadrado. Por eso yo hago mucho énfasis en que no estén confundiendo tetas con phis, porque aquí el que sobrevive es el phi, no el teta. Y esto es igual a menos 1. O 0 para el caso nulo, ¿no? Y fíjense que esa misma ecuación se puede reducir, porque podemos utilizar esta primera para reducir este primer término y esta última para reducir este último término. El cálculo pues es muy sencillo. Obviamente lo que estamos haciendo aquí es utilizar el hecho de que, por cierto, sí podríamos haberle llamado e nada más. Le voy a quitar el cuadradito aquí. No sé ni cómo se podrá borrar. Pero vamos a no sé. Bueno, vamos a hacer la cuachalota, vamos a ponerlo como 1, porque a fin de cuentas el que utilizamos es el t punto cuadrado. Entonces, esta ecuación se va a convertir, va a quedar t punto cuadrado es igual a e cuadrado sobre este factor, al cuadrado también. Eso va a eliminarlo, pero lo va a mandar hacia abajo más bien. Entonces, a ver, queremos ver si esto se puede mover. O si no, pues vilmente lo movemos. Ahí está. Bueno. Qué estrés. Vamos a darlo más para arriba, para arriba, para arriba. Y ahora sí lo vamos a poner aquí. ¿Sale? Ya, por fin. Fíjense que esto es menos 1, entonces podríamos poner los signos todos contrarios porque era igual a menos 1 gracias a la interpretación del tiempo propio, que tiene que tener la misma característica de signatura de esto. También pongan atención en que estamos pensando en la solución que le llamamos exterior de Schwarzschild, es decir, que R es mayor que 2GM o mayor que el radio de Schwarzschild. Pero eso es fácil de pensarse, nada más tomen en cuenta que para cada cosa que pensamos esférica, esto sucede básicamente, prácticamente siempre. Porque tomen en cuenta que el radio de Schwarzschild, por ejemplo, para la Tierra, poniéndole datos de masa y todo, es como de 9 milímetros, un poquito menor. Entonces siempre estamos por afuera en realidad, ¿no? Entonces esta cantidad es negativa, pensando que esta cantidad crece cuando crece el tiempo propio. Esta cantidad pues ya es negativa. Entonces podríamos decir aquí directamente que esto es e cuadrada sobre 1 menos 2m sobre r más, este se va a quedar así, r punto cuadrada entre 1 menos 2m sobre r, y este phi punto cuadrado es l cuadrada sobre r a la cuarta. Decíamos que aquí hice una pequeña equivocación, ya no sé cómo hacerle, es decir, este debería ser menos. Vamos a aplicar el amor a la mexicana. Entonces este va a ser l cuadrada sobre r a la cuarta, ¿no? Y esto sería igual a 1. Nada más recuerden que este término sería usualmente 0. Y ahora sí podemos multiplicar todo por
por 1 menos 2m sobre r y vemos qué pasa, ¿no? De hecho, tal vez era conveniente mantener los signos. Ahorita les digo por qué, me acabo de dar cuenta. Vamos a dejarlos así tal cual. No tiene chiste, ¿no? Nada más aquí lo que cambió fue L cuadrada entre R a la cuarta, que se convirtió, en R cuadrada aquí. Hay otro error. Y ahora sí lo tenemos en principio correcto. Vamos a multiplicar todo por 1 menos 2m sobre R. Decíamos. Esto tal vez sí convenga que lo pongamos ya en otra paginita. Vamos lento pero seguro. No se angustien. Estoy adaptando esta. Lo voy a poner, pero de todas maneras ahorita lo vamos a quitar, ¿no? Así es que nada más es para. Y este de aquí. Vámonos. Vámonos y vámonos. Ahí está. Decíamos que esta ecuación la vamos a reescribir. Así es que. Y vamos a multiplicar todo por. Voy a dejar primero el r punto cuadrado. Por eso quería r punto cuadrado. Después vamos a pasar multiplicando. Vamos a multiplicar todo por este factor. Entonces lo dejamos de un solo lado o no. Vamos a dejarlo r punto cuadrado. Lo voy a aislar por un momento del lado izquierdo y ahorita trabajamos sobre él. Lo que va a quedar a la derecha es una e cuadrada. Este sí lo voy a dejar por aquí. Quedó multiplicamos por esto. Eliminó este factor eliminó esto y lo último que queda son estos dos últimos. Este pasó positivo hacia la derecha, por lo tanto va a quedar negativo, pero voy a escribir primero este. Es menos 1 por 1 menos 2m sobre r, y el que voy a escribir al último es el del L cuadrada, que va a cambiar de signo, y queda L cuadrada sobre R cuadrada, que multiplica a 1 menos 2m sobre R. Y ahora sí podemos eliminar este de la izquierda. Esto es simple álgebra, nada más que ya saben que a veces soy muy lento para hacerla. Y entonces, algo que también nos conviene en realidad es dividir por 2. Ahorita les digo por qué. Nada más fíjense que el 1 en realidad provenía de aquí, ¿no? Es decir, esto sería igual a 0 para tipo luz. Entonces para tipo luz voy a escribir aquí la ecuación, así es un poquito más directa tal vez. R punto cuadrada es igual a e cuadrada menos L cuadrada sobre R cuadrada por 1 menos 2m sobre R. Esto es para el caso de tipo luz. Había que seguir el track, pero en realidad este término es el que había puesto como menos 1 por la parte de la derecha. Y ahora nos devolvemos a la situación del no tipo luz. Y entonces lo que nos va a quedar es e cuadrada menos 1. De hecho aquí ya más intencionalmente voy a dividir por 2 también. Y a ver si me creen que esto es lo mismo que r punto cuadrado sobre 2. Voy a pasar ya los demás términos hacia la izquierda, menos el e cuadrada menos 1 que aparece aquí. Entonces, aquí es menos por menos da más. Pero hacia la izquierda va a dar un menos. Lo estoy haciendo bastante intencionalmente, ahorita les digo por qué. Y dividimos por 2. Entonces quedó m sobre r. Voy a ir diciendo cuáles ya puse. Ya puse ya puse este terminito. Porque dividimos por 2. Y lo otro es este de aquí, lo vamos a pasar hacia la izquierda pero positivo. Más L cuadrada sobre 2R cuadrada. No quisiera, aparte de tener bonita letra, que esto me hiciera caso. Y aquí este último va a ser menos por menos más. Es menos y dividimos por m también, ¿no?
Entonces le voy a poner un menos aquí. Y aquí quedó 2. Ah, no, el 2 ya se fue. Va a quedar ml cuadrada sobre r cúbica. Y esto va a ser igual a e cuadrada menos 1 sobre 2. Que era el único que faltaba, este y este. Entonces todos estos términos ya quedaron así. No, déjenme ver si estos se ven correctos. El 2 no debe aparecer. El 2 debe aparecer. Y aquí el 2 debe aparecer abajo. Ya está. Y a ver si les suena algo esto. Esto es bien importante, ¿no? Así es que no crean que nada más estamos vacilando. Es decir, esto es tipo no luz. Partículas masivas. Masa distinto de 0 es el de la izquierda. Masa igual a 0 es el de la derecha. Vamos a fijarnos en el de la izquierda y a ver si les recuerda algo. En realidad, aquí voy a hacer un pequeño recordatorio de esto, pero bueno, espero que no se haga tan largo. Y resulta que en mecánica clásica tienes un problema muy típico que le llamas el problema de los dos cuerpos. Lo voy a esbozar así súper rápido, lo más rápido posible. Voy a tratar también de hablar rápido. Tienes una masa 1 en cierta posición 1, tienes una masa 2 en cierta posición 2. Tienes que, es decir, en cierto vector de posición R2, y tienes una fuerza central entre ellas. Puede ser la atracción simplemente gravitacional. Entonces la fuerza entre ellas tiene que ver más bien con algo que pudieras llamar el vector de resta entre estos dos vectores. Puedes definirlo como el vector de posición relativa como R1 menos R2. Obviamente la fuerza entre ellas, por ejemplo, va a ser en magnitud nada más por el momento. No nos interesa también irnos tanto a los detalles. Gm1 m2 entre r cuadrada. Simplemente la distancia entre ellas. Pues resulta que es más útil irte a otro sistema. Por ejemplo, un sistema en el que tenga que ver el centro de masa. Le vas a llamar R a esta posición. Ya sabemos que el centro de masa en mecánica clásica se define como una sumatoria de M1 R1 más M2 R2 dividido entre la masa total del sistema, por ejemplo. Y que favorezca, en lugar de esas 6 variables, que son 3 para R1, 3 para R2, las 6 variables que están determinadas en términos de estos dos que acabamos de mencionar. Es decir, de R1 a R2 vas a favorecer, quise hacer paréntesis ahí, en serio, vas a favorecer al R del centro de masa y al R minúscula. Y resulta que el lagrangiano que podías expresar en términos usuales como un medio de M1 R1 punto al cuadrado más un medio de M2 R2 punto al cuadrado, que por cierto ahí pues tienes que poner todas las variables involucradas en principio, pues resulta que este lagrangiano se va a desdoblar como en dos cosas, ¿no? Un medio de MR punto al cuadrado, donde este es este vector de centro de masa, y lo más un medio, y ahora va a aparecer la masa reducida de mr punto al cuadrado menos lo que sería el u del r de posición relativa. Es decir, aquí se divide en dos el problema, y aquí sí lo voy a sí lo vamos a seguir haciendo aquí. Estoy tratando de moverlo de nuevo. Y entonces básicamente, después de todas esas discusiones, estamos nada más recordando un poquito de mecánica de lagrangiano, el problema de los dos cuerpos. Resulta que esto divide en dos al lagrangiano. Una parte que tiene que ver con el centro de masa, lo que quiere decir es que si haces las ecuaciones de Lagrange correspondientes a esto, te va a dar que mr punto es igual a un vector constante. Puedes irte a ese sistema en el que r punto sea 0 y te dejas solamente con esta parte del lagrangiano, que es muy sencilla.
Y como esto tiene simetría esférica desde ese punto de vista, que nada más tiene que ver con este vector de posición relativa, pues basta con que pongas esto en coordenadas esféricas y ya para esto ustedes deben ser bien truchas para este momento, ¿no? Porque básicamente ese lagrangiano se reduce a un medio de mu por r punto cuadrado más r cuadrada teta punto cuadrado. Va a ocurrir el argumento de que no depende el lagrangiano de la coordenada phi. Eventualmente también vas a terminar diciendo que teta lo puedes poner como pi sobre 2, porque las cosas siempre se van a ir o buscar ir hacia esa fuente central y determina un plano. Entonces pones el z. Entonces quiere decir que eventualmente el teta no va a aparecer. Y el último va a quedar un r cuadrada phi punto cuadrada. Es decir, ya lo estamos reduciendo aquí para no patear tanto. Menos u de r, pero la energía potencial gravitacional es en realidad menos gmm sobre r, en este caso menos gm mu sobre r igual a 0. Fíjense que esto sería como el lagrangiano con el que te quedas. Pero yo estoy haciendo ya uso del hecho de que r cuadrada phi punto es igual a L. Es decir, me evité ese paso porque a fin de cuentas va a aparecer ahí, cuando haga las ecuaciones de Lagrange. Y resulta que puedes formular las ecuaciones de Lagrange en estos términos y te va a quedar mu r2 puntos más es decir, para la coordenada r estoy diciendo, te va a quedar la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a r punto es igual a la parcial de L con respecto a R. Eso es lo que estoy tratando de hacer aquí. El primero es, se deriva te queda 2R punto, y cuando lo vuelves a derivar queda mu R 2 puntos, ¿no? Después ya no queda nada más. En cambio, entonces esto de aquí en realidad ya es igualdad. Vamos a ver cómo borrarlo. Ahí está. Entonces esto es igual más bien a la derivada de L con respecto a R. Entonces esto va a ser, para este caso es menos G m mu sobre R cuadrada. Entonces es como, muchas veces lo pensamos como la masa central, como el Sol, para algo que sea muy desproporcionado. Pero este también tiene su derivada, ¿no? Entonces también aparece en este pedazo de la derecha. Y te queda un 2 que se cancela. Entonces te queda más mu r phi punto cuadrado. El caso es que volvemos a utilizar esta, o más bien ya lo utilizamos por fin, no lo habíamos utilizado más que como argumento de poner teta punto igual a 0. Y entonces esta ecuación queda así. Esto es muy relevante para lo que estoy diciendo con relación a Schwarzschild, porque en este caso, fíjense que el phi punto cuadrado de nuevo hay una cancelación y queda menos g m mu sobre r cuadrada r cuadrada, pero este pedacito quedó más mu, y phi punto cuadrada es L cuadrada sobre R a la cuarta. Entonces quedó L cuadrada sobre R cúbica. Y aquí viene una idea muy importante en física, que es la idea de potenciales efectivos. Porque esto es una ficción. Es un problema que no es unidimensional, pero se podría pensar como un sistema unidimensional sujeto a que tuvieras esto como un potencial que le llamas potencial efectivo derivado, recordando que si lo estamos pensando como en una dimensión y con la idea de que fuerza es igual al negativo del gradiente de una energía potencial, fíjense que esto sería entonces podría relacionarlo, estos términos, si bien no lo puedes hacer directamente con el lagrangiano, porque estás utilizando algo que puedes llamar como una especie de restricción, sí lo puedes utilizar a nivel de energía
cinética, esa identificación. Pero el asunto es que estos dos pueden provenir de la derivada con respecto a R de algo. Y ya piensas que es como un sistema unidimensional, que es una fuerza que es la real atractiva y una fuerza que tiene que ver con una ficción del hecho de que existe un momento angular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el momento angular? Que gracias a la conservación del momento angular parecería que hay una fuerza que repele a la partícula cuando se acerca al campo, a menos que L fuera igual a cero, porque es cuando la partícula va de choque o va a ingresar directamente a la fuente del campo gravitacional. Pero ahí sería L igual a cero y no estaríamos hablando de un problema, pues estaríamos hablando de un problema más trivial, que es nada más el de caída directa, ¿no? Que también se puede, pero en el cual aquí lo importante es que estamos pensando que en general L es distinto de cero para tomar la idea posiblemente de órbitas incluso. Y entonces ya por último, nada más lo voy a poner aquí como a ver si lo podemos comparar. Decíamos que esto a ver, lo queremos comparar con esto, pero antes permítame nada más reescribirlo aquí para que nos quede clara la idea de esto que decíamos del potencial efectivo. Ya con eso vamos a concluir porque ya se alargó esto. Entonces la idea es que usualmente estos términos los asocias con conservación de energía. ¿Por qué? Porque si tú dices energía cinética más potencial es igual a una energía total, si derivas en ambos lados, en este caso que esto es un medio de mv cuadrada, cuando lo derivas con respecto a t, por ejemplo, te queda mv por la derivada de v con respecto al tiempo. Después al último te deshaces de esto. ¿Por qué? Porque en este caso, si suponemos que u es digamos que esto fuera una sola dimensión, x por ejemplo. Entonces si esto nada más fuera función de x, la derivada de u con respecto al tiempo tendría que ser, por regla de la cadena, la derivada de u con respecto a x por x punto que es v. Entonces esto sería más v al derivar para un sistema conservativo en que la derivada fue 0 de u con respecto al tiempo, perdón, de u con respecto a x igual a 0. Y esta es la segunda ecuación de Newton, pasándolo esto por acá, y esto es masa por aceleración igual al negativo de u con respecto a x. Eso es justamente lo que quisiéramos aquí. Es decir, esta de acá podríamos decir que es la derivada con respecto al tiempo de un medio de mu r punto cuadrado. Si fijan, nos va a dar el r punto que debe aparecer extra. Y esto tendría que ser, es decir, excepto por ese factor r punto, tendría que ser esto la derivada de algo. Y ese algo es precisamente, ya no le voy a dar más a eso, pero la parte importante es que podríamos haber visto esto como una energía potencial que provenía, o el negativo de una derivada de energía potencial que provenía, es decir, el equivalente a esta de acá, tendría que ser un medio de mu r punto cuadrado, y luego por aquí este va a ser más, voy a escribir el correspondiente a este primero, tendría que ser mu, este de aquí tendría que ser L mayúscula, no me crean mucho, pero tendría que ser el momento angular directamente. Hace rato yo lo nombré con minúscula para decir, va a haber una pequeña asociación así, pues es lo que queremos hacer. Pero este L pues se queda. Entonces es mu L cuadrada sobre R cuadrada. Y tal vez necesitamos compensar con un 2 por aquí, ¿no? Y luego menos Gm mu sobre R. Y ya tenemos la idea de que es energía cinética más energía potencial es igual a la energía total. ¿Ok? Es decir, nos va a dar exactamente esto a la derecha, aunque no se mire tan claro ya después de tanto habladero, pero la realidad es que cuando haces la derivada aquí, te va a quedar mu r
punto por R2 puntos. Cuando haces la derivada con respecto al tiempo de esto, al final derivas, obtienes un R punto, pero este término en principio te va a dar L cuadrada entre R cúbica, porque fue a la menos 2. Lo cual te da un término que es negativo, pero después a la derecha se va positivo. Entonces, como fue a la menos 2, canceló este 2. Y lo mismo para este. Cuando derivas con respecto a R, te da 1 sobre R cuadrada. Ahora va a cambiar el signo, pero de pasar a la derecha va a pasar negativo. Y cancelaste el R punto de ambos lados. Entonces, esta es la versión de energía. Me gustaría hacer mucho énfasis en esto, pues. Creo que no, nunca hay suficiente énfasis en esto. En que esta es energía cinética unidimensional y este lo podrían llamar nuestro potencial efectivo. Entonces, sobre esta idea de potencial efectivo estoy seguro que hablamos alguna vez, pero creo que con esto vamos a concluir, porque después de todos estos desarrollos, la parte importante es que llegamos como a una versión muy parecida a la newtoniana, porque ahora sí vamos a hacer la comparación ya por último. Para que nos estamos despidiendo hace rato, pero todavía no nos despedimos completamente. Gracias a la lentitud de esto. Porque teníamos esto. Al menos para el caso de partículas, fíjense lo que ocurrió. A ver, ahí va esto. Y voy a hacer unas divisiones por aquí. Primero vamos a eliminar lo innecesario. Esto eran cosas que se vinieron de ahí de más. Y ahí está. Entonces, a ver. Esto está aquí. Es más, vamos a mover a nosotros mismos un poquito. Esto es lo que queríamos hacer. La comparación final, digamos. Voy a dividir esto por la izquierda. Voy a dividir esto por masa. Ay, quítate, a ver. Ahí está. Déjame ver. Esto va a ser E sobre mu. Voy a dividir todo por masa. Entonces esta debería cancelarse. Esta masa debería cancelarse. Esta masa debería cancelarse. Y en realidad es L sobre mu. Ya lo habíamos dicho antes. Es decir, qué interesante. Cuando quiero que... Ahí está. Ajá. Habíamos dicho, L es igual, la identificación va a ser L sobre mu. Entonces, en realidad, a ti tendría que haber salido... disculpas. Aquí yo me he equivocado. Allá la versión correcta era mu esto. Pero es un pequeño error del hecho de que no lo había tomado bien en cuenta lo de la mu. Aquí, como aparecía... Como la cantidad conservada, ese es el error que había cometido, era mu r cuadrada seno cuadrado de teta phi punto, esto es igual al L. Entonces tendría que haber pasado este L sobre mu para decir que es esta misma aquí. Sea como lo mires, en una versión el mu va a quedar abajo, y como dividimos por mu, quedó L cuadrada sobre mu cuadrada. Entonces en este caso es casi trivial en realidad, porque este ya deja de aparecer. Simplemente lo único que quería decir, ¿no? Entonces este mu ya no va a aparecer. Aquí ya no sé ni qué estoy haciendo, pero la ecuación debería haber aparecido de esta manera ya al tomar en cuenta eso. Ay, discúlpala. Todos los inconvenientes. Es decir, aquí debería aparecer esto. ¿Por qué? Porque queríamos comparar. Aparte ya hicimos g igual a 1. Es decir, vamos a hacer g igual a 1 también en la versión newtoniana. Y ya tenemos nuestra comparación casi lista. Aquí yo de alguna manera borré o algo. Pero aquí era un r punto cuadrado. No sé si... Pero ese es el equivalente a esto. Entonces ahí ya tenemos. Este está bien. Este es el newtoniano entonces. Aquí debería haber aparecido una L cuadrada, otro de los errores para variar. Y vemos que son casi lo mismo. Excepto
que aquí hay un término extra. Esta ecuación de aquí todavía se trabaja a nivel de, en el caso de Newton. Y este no lo voy a decir Einstein, pero lo voy a decir Churchill. Entonces esto es de Churchill. Y nos vamos a quedar con este mensaje, que ambos son muy parecidos, que hay una asociación entre energías, pero a fin de cuentas esto nada más implica que le piense un poquito en que esto puede tener cualquier signo y que ocurre un término extra. Este término es el que podemos decir que ocurre un término relativista, es la corrección relativista a las ecuaciones de Newton y es lo que le dio fama a Einstein, digamos. Bueno, o le dio confianza. Porque cuando él ya pudo hacer el cálculo completo, que lo había hecho en primer lugar como aproximaciones, y que también aquí se necesita usar aproximaciones para ver ciertas cosas, sobre todo algo que ya se conocía en astronomía, que era el corrimiento del perihelio de Mercurio, es debido precisamente a este término. Todos los demás son prácticamente Newton. La interpretación, pues claro que cambia un poco, porque esto es con relación al tiempo propio y este es el tiempo que siempre se ha usado en Newton, que es un tiempo universal. Pero al menos esto de darnos confianza en que vamos por buen camino, ¿no? Entonces por ahorita nos quedamos con esto y estas ecuaciones las vamos a interpretar en la próxima y en su momento también haríamos uso de la parte de la derecha, esperemos, para poder para ver cosas como cálculo de deflexiones de rayos de luz en campos gravitacionales, por ejemplo. Y bueno, espero que les entusiasme esto, aunque es una cuestión que se ha visto como puramente matemática, van a ver que tiene su relevancia y en la próxima estaríamos hablando de las interpretaciones con relaciones a potenciales efectivos al menos. Entonces, nos vemos.